presentamos Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Hijo. Una palabra de fe que puede transformar tu vida. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. No me canso de repetirle a la gente que hay que vivir todos los días creyendo que Dios cumplirá su promesa en nuestras vidas. Primera carta a los Corintios, Primera de Corintios, capítulo 10, verso 1. Leemos la palabra. Dice la Escritura: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como alguno de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni murmuremos, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas le acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Amén. Pueden sentarse. Quiero hablarle con el tema ejemplo y amonestación para los que caminan al cielo. ¿Cuántos están camino al cielo aquí? Aleluya. Muchas personas tienen la idea de que la Biblia tiene toda esa información que contiene como un simple relato mágico y religioso, exclusivamente para entretenernos dentro de las reuniones que hacemos. Cuando hacemos eso, cuando pensamos de esa manera, estamos olvidando que hay un propósito claro de Dios con cada letra de su revelación. Y ese propósito pudiéramos describirlo en términos generales, que es enseñarnos o instruirnos para vivir vidas agradables a Él. Y le añadiría algo más, para garantizar nuestro caminar hacia la morada que Cristo dijo: voy pues a preparar morada para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén. A través de la Biblia
conociendo los hechos que describen el trato de Dios con los seres humanos, nosotros podemos conocer el carácter de Dios. Y podemos conocer la manera en cómo Dios piensa. Y podemos conocer las expectativas que Dios tiene de nosotros. Podemos tener una idea de cómo podemos caminar, cómo debemos andar, cómo debemos conducirnos en esta tierra para vivir vidas agradables a Dios. Ninguna parte de las Escrituras se escribió en vano. No hay nada de más en la Biblia. Yo hace muchos años, cuando era un teenager quizás, me molestaba leer la parte de la Biblia de las genealogías. Y fulano, hijo de Mengano, hijo de Sutano, hijo de qué sé yo quién, hijo de... No le puedo decir que ahora me gustan mucho, pero me la leo. ¿Y por qué me la encontraba tan incómoda? Porque yo decía, eso está de más en la Biblia. Hasta que un día me encontré con un gráfico bien interesante y escuché a un maestro bíblico hablar de la importancia de esos detalles para confirmar el cumplimiento de la profecía que anunciaba la venida de Cristo al mundo. Tanto lo que se profetizó de que Cristo vendría como el Mesías a la humanidad y lo que se ha profetizado de lo que será su segunda venida. Y eso me resultó tan interesante porque dije, Dios en su sabiduría puso todos los detalles necesarios para que nadie pueda decir que la Biblia miente. Sino que todos tenemos las evidencias, si la buscamos, de que todo lo que Dios ha dicho se ha cumplido como se advirtió. Por eso hoy el Espíritu Santo me ha movido para reflexionar sobre esta declaración que hace el apóstol Pablo en el capítulo 10 de esta carta a los Corintios, donde la parte central y que captó mi atención es la razón de por qué hizo toda esta cita. Estas cosas deben servir de ejemplo y de amonestación para nosotros. No tengo duda de que la palabra de Dios contiene un mensaje vivo. La palabra de Dios es viva. Y a veces usted no entiende por qué le dio tan duro, pero le dio. A veces usted no entiende por qué le estremeció como le estremeció. A veces usted no entiende por qué le aguaron los ojos, se quebró. Su carácter duro se quiebra y llora. Usted dice, ¿qué fue lo que me hicieron? No fue que te hicieron nada, es que la palabra es viva. Y penetra hasta lo profundo de nuestros corazones. Tengo la fe de que el Espíritu Santo trate con muchos y puedan despertar a esta maravillosa realidad que se traduce en salvación para los perdidos, liberación para los cautivos y victoria total para la iglesia. ¿Quiénes vivieron las experiencias que deben servirnos de ejemplo y que Pablo cita aquí? ¿Quiénes vivieron la experiencia que él dice que deben servirnos de ejemplo y de amonestación? Está refiriéndose a los padres, al pueblo judío, al llamado pueblo de Dios. Él dice, los padres, dice, hermano, no quiero que ignoréis que nuestros padres, y entonces comienza a referir la experiencia del Éxodo. La experiencia de esa liberación poderosa que Dios hizo con ellos, sacándolos de esclavitud, llevándolos por el desierto a un destino que Dios le había prometido. Y él hace referencia a eso. Ese pueblo que vio la gloria de Dios. Y dice Pablo, ellos todos tenían el privilegio y el respaldo de Dios al salir de la esclavitud rumbo a la tierra prometida.
Ellos tuvieron el privilegio de estar bajo la nube. Ellos tuvieron el privilegio de pasar el mar en seco. Ellos todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron alimento espiritual. Todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Aleluya. En toda la historia de Israel como pueblo debemos asimilar el mensaje individual y colectivo en nuestra relación con Dios. Y eso debe ser importante para nosotros. El planteamiento que en primera instancia Pablo está haciendo es: Dios fue justo al darle a todos el privilegio del cumplimiento de la promesa. Dios fue justo al darle a todos las experiencias sobrenaturales. Dios fue justo al darle a todos liberación espiritual, física y política. Dios fue justo porque todos recibieron la provisión, las bendiciones de Dios. Dios fue justo. Dios siempre ha sido justo. Dios hace lo propio para, con equidad, con justicia, bendecir a toda la humanidad. Los que tenemos problemas somos nosotros. ¿A cuántos Dios le negó el aire hoy? O el oxígeno. Mire, hasta a los ladrones Dios le dio oxígeno hoy. Dios es justo. Y por eso yo me indigno cuando veo gente tratando de alguna manera de justificar su fracaso, indilgándole a Dios que ha actuado con injusticia o que Dios le ha dado de más a otro y a ellos no le ha dado suficiente. Yo quiero decirle a todo el que piensa de esa manera: Dios puede darle más bendiciones a otros, pero a ti te dio suficiente para que esté bien. Aleluya. No esté mirando lo que el otro tiene. Aprovecha lo que a ti te dieron. Usa con sabiduría lo que te dieron. Disfruta con lo que te dieron. Aprende a vivir con lo que te dieron. Y deja de lamentarte por la bendición que tiene otro. Porque es probable que no te la dieron a ti. Porque no has crecido lo suficiente para manejarla con equidad, con tranquilidad, con madurez, esa bendición. No me canso de repetirle a la gente que hay muchísima gente que no está preparada para ser bendecido por Dios. Hay gente que si Dios lo bendice, se ponen odiosos. Hay gente que si Dios le da unos chelitos, no le hablan a nadie. Hay gente que si Dios le da una casita nueva, se ponen incómodos y necios. De repente salen: yo no puedo vivir cerca de los pobres. Muchísima gente Dios no lo puede bendecir. En mi opinión no lo dice la Biblia. Pero lo que he aprendido a través del texto bíblico y de la experiencia humana es que Dios tiene con su sabiduría que administrar la forma en que te bendice, porque muchas veces la misma bendición le hace daño a mucha gente. Pablo dice: el Señor no fue escaso ni fue selectivo a la hora de bendecir a nuestros padres, a ese pueblo que salió de la esclavitud y caminó por el desierto. El Señor no fue escaso, pero ellos le fallaron a Dios. ¿Dónde estuvo el problema? Le fallaron a Dios. Dice el verso 5, pero de los más de ellos, es decir, la mayoría de ellos, Dios no se agradó. Por lo cual quedaron postrados en el desierto. No hace mucho le contaba a algunos hermanos en una clase bíblica que para que el deseo, la voluntad o el propósito de Dios se cumplan en nosotros, se requiere que nosotros hagamos la parte que nos toca.
Y esa parte Dios no la puede hacer. Eso suena duro, pero es una realidad. Hay una parte, hay una responsabilidad que yo tengo, con la que tengo que cumplir para que lo que Dios ha preparado para mí se cumpla. Y usted dirá, pero pastor, dígale a Dios que me obligue y que me bendiga la mala. El problema es que Dios no puede violar el principio de la libertad que ha delegado sobre ti, porque lo único que Dios no puede hacer es violar su propia palabra. Y si Dios te puso a elegir servirle o rechazarle, Él no te puede obligar a servirle para bendecirte. Él te ofrece y te dice, aquí está el camino. Si lo aprovechas, voy a glorificarme en tu vida, voy a mostrar mi poder, voy a mostrar mi bendición sobre ti. Ahora, si tú naciste o quieres doblar a la izquierda y equivocarte, no te lo puedo impedir. Y eso es bueno repetirlo y repetirlo, porque hay mucha gente que usa la voluntad de Dios o el propósito o deseo de Dios de hacer algo en la vida de nosotros, lo usa medalaganariamente. La gente quiere que cuando Dios lo va a bendecir, lo haga por la fuerza, pero que también le deje la libertad para ellos hacer lo que le dé la gana cuando ellos quieren rechazar a Dios. O te somete o vive en libertad. Pero entonces las dos cosas no pueden estar juntas funcionando. Los dos principios no se pueden dar al mismo tiempo. Si vivimos en una libertad que Dios en su soberanía ha delegado sobre nosotros, tenemos que entender que en el uso de esa libertad podemos abortar el proyecto de Dios para nosotros. Tenemos esa posibilidad. Comencemos con la primera pareja. Dios le dijo, los pongo frente al bien y el mal, ustedes eligen. Mientras eligieron hacer el bien, hacer la voluntad de Dios, obedecer, no hubo problema. Cuando decidieron hacer lo que Dios le dijo que no hicieran, entonces hubo problema. Pero ejercieron su libertad. En el caso de la mayoría que menciona Pablo aquí, dice, Dios no se agradó de ellos. ¿Cómo pasó eso? Si usted analiza la historia del pueblo que salió de Egipto rumbo a la tierra prometida, ¿cuántos murieron en el desierto? Pastor, me la puso difícil, esa matemática está muy amplia. Sobre todo que dicen algunos estudios que fueron alrededor de 2 millones de personas que caminaron en el Éxodo. ¿Cuántos murieron en el desierto? ¿Cuántos murieron en el desierto? Esa pregunta está muy fácil. Pregunte o responda, ¿quiénes entraron a la tierra prometida? Yo le puedo dar un dato muy simple. De los que salieron, ¿se recuerda lo que pasó allá con los 12 espías? De los que salieron, todos murieron en el desierto, menos 2, que habían ellos otro espíritu, Josué y Caleb. Hasta Moisés se fue en el grupo. Por lo tanto, los que llegaron a la tierra prometida fueron los que nacieron en el desierto, más los 2 que creyeron, Josué y Caleb. ¿Cómo pasó eso? Estuvieron bajo la nube, cruzaron junto el Mar Rojo, comieron el maná, bebieron agua de la roca, vieron los milagros y maravillas, pero quedaron postrados en el desierto. ¿Qué pasó? ¿Cuáles fueron las razones de ese rotundo e inesperado fracaso? Eso es lo que Pablo está llamando la atención. Yo tengo que prestar atención a esos fracasos. ¿Por qué?
porque a través de ellos me puedo dar cuenta cuáles son los errores que abortan lo que Dios quiere hacer en la vida de uno. Y esa es la preocupación de Pablo cuando le escribe a una iglesia como la de Corinto, una iglesia que tenía una presión social y cultural muy fuerte, con costumbres y culturas contrarias a la voluntad de Dios. Corinto era una ciudad cosmopolita. Corinto era una sociedad donde se hacía prostitución religiosa, donde el dominio de la tradición, de la perversidad y la inmoralidad era muy grande. Esa era Corinto, no era cualquier ciudad. Y había una tendencia de que aún los que habían aceptado a Cristo, por la presión del medio, por la tradición de vivir dentro de esa cultura de pecado, cometieran los errores que lo hicieran zozobrar en su camino hacia el cielo. Y Pablo dice: yo le escribo en esta hora, inspirado por el Espíritu Santo, para llamar la atención y que ustedes miren el ejemplo. Fíjense en lo que pasó con ellos. Y por eso le dice, y su primer argumento consiste en eso: todos vieron los milagros, todos comieron del maná, todos cruzaron el mar rojo, todos vieron la gloria de Dios, estaban ahí cuando Dios mostró su poder, fueron bautizados bajo la nube, fueron bautizados bajo la columna de fuego. Yo no sé si tú entiendes lo que te estoy diciendo. Tú sabes lo que es estar todos los días en un ambiente donde para yo comer veo un milagro de Dios. Yo no sé si usted me entiende eso. Esa gente en el desierto no sabían si había comida para mañana, no había refrigerador, no había despensa, no había súper, no había mall, no había colmado, no había delivery, ni ventorrillo, ni mercado. Tenían que esperar que del cielo lloviera. Aleluya. Todos los días tenían que esperar que el del cielo lloviera lo que ellos iban a comer. Oh, eso es maravilloso, pero eso es retador. El que ve eso, yo creo que el que debería ser de esa manera, que el que ve un milagro diario como ese debería estar dándose en el pecho y diciendo: oh, gloria a Dios, aleluya, santo, aplaudiendo, ay, santo. ¿Sí o no? Cuando nosotros vemos un milagro nos ponemos así, espirituales. Cuando nosotros vemos la gloria de Dios decimos: ¿y cómo yo me descarrío? ¿Y cómo yo me voy del Señor? ¿Por qué? Porque tú estás viendo la gloria de Dios y tú dices: no, esto está bueno, el Señor está aquí. Pero mire, Pablo dice: presten atención. Esos tipos que fracasaron, la mayoría, todos los días veían llover maná. Todos los días veían la nube que los cubría. ¿Usted sabe lo que es un desierto, hermano? Yo sé que a nosotros nos da brega, pero quizás los que viven en el sur o la línea noroeste tienen una idea donde hay mucha guasábara. Esas porciones de terreno donde no hay valle, donde no hay arboleda. Que es un calor sofocante de día y un frío insoportable de noche. Y esa gente todos los días en medio de un desierto, en medio de ese desierto, cuando salía el sol se plantaba la nube como una sombrilla. Aleluya. Jehová se la ponía ahí. Y ellos podían brincar y patalear ahí abajo, pero el sol no le daba. Aleluya. Usted se imagina que usted tiene que hacer un trabajo de construcción y cuando usted llega a la construcción el Señor le pone la nube. Lo que vamos a la batalla de la fe, eso es lo que queremos. Que el Señor nos ponga la nube ahí. Y tú brega y la nube ahí. Ellos tenían otro privilegio en la noche para alumbrar y para calentar,
¿Qué dice la Biblia que Dios le ponía? Una columna de fuego. Yo me imagino que eso era una antorcha gigante, encendida, y se veía de día, sin planta eléctrica, sin punta Catalina, sin Itabo. Alumbrando. Y ellos me imagino que hacían sus actividades normales. ¿Y quién puso esa luz? Jehová, y todos los días la ponía. ¿Usted me está entendiendo lo que le estoy diciendo? Eso era milagro conforme a la necesidad. Milagro conforme a la necesidad. No aparece el agua potable, no aparece el agua dulce. Pégale a la roca que va a brotar agua para que beban y se sacien. Se cansaron del maná. Dame carne, Señor. Dios dio un pique, le dijo, cojan carne. Y le dio carne que la vomitaban. Lo que le estoy diciendo es que eran testigos del poder de Dios permanentemente, diariamente. Y Pablo dice, préstenle atención porque ellos con todo y ver la gloria de Dios todos los días, la mayoría de ellos quedaron postrados en el desierto. Y eso tiene un impacto poderoso sobre nosotros. Estas cosas sucedieron como ejemplo. Y establece 5 razones que yo hoy no las voy a detallar o no voy a entrar en detalle en ellas, pero solo las voy a referir. Establece 5 razones de ese rotundo e inesperado fracaso en ese pueblo de Dios. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Codiciar significa desear cosas. Y lo peor aún, cosas malas. ¿Qué le pasó a este pueblo? Dios obrando ese milagro de liberación, Dios mostrando su amor y su misericordia ante cualquier pequeña dificultad que ellos no sabían manejar. Inmediatamente salían con argumentos como este: en Egipto estábamos mejor. Yo me imagino que Dios se molestaba allá en el cielo y decía, mira esto. Dije que estaba mejor en Egipto. Y ellos salen diciendo que comían pescado. Oiga, ¿de qué pescado? Mentira. Ellos sabían que eso era mentira. No codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Ni forniquemos. Ni forniquemos, libertinaje sexual. Y los corintios de eso sabían. Ni tentemos al Señor. ¿Y es que se refiere a eso? Contentar a Dios, provocar a Dios, poner a prueba a Dios. Señor, si tú no me pagas la casa mañana, yo no vuelvo a la iglesia. Ajá. Entonces Dios es tu casero. ¿Y por qué no dice que te pusiste a comprar un televisor que tú no podías? O que para estar chateando y bregando en internet tiene un contrato de data, de voz, de triple, qué sé yo qué. Y no te da, no te alcanza. Entonces ahora tú estás amenazando a Dios de que si no te paga la casa. Hermano, muchos se ríen, pero ustedes saben bien lo que yo estoy diciendo. Señor, si tú no me arreglas ese hombre, yo me divorcio. Pero tú llegaste con el dañado. Yo no me estoy inventando nada, hermano. Eso yo lo escucho.
No, yo le dije al Señor que si Él no me arregla ese hombre, pero pídele al Señor que muestre su gloria y cambie ese león en un manso cordero. Tú no crees en el Señor, no crees en el poder de Dios. No tentemos, no provoquemos, no murmuremos. Ese fue el quinto error. Y no voy a entrar en detalle porque me extendería mucho. No seáis como los que fracasaron, codiciosos de cosas malas, ni seáis idólatras como ellos fueron. No forniquemos como algunos de ellos lo hicieron. No tentemos, ni murmuremos. ¿Qué es murmurar? Quejarse o criticar en ausencia del afectado. Quejarse o criticar en ausencia del afectado. Cuando yo estoy quejándome y hablando, ¿tú viste lo que me hizo el pastor? Me sacó. No consideró que yo en esos días estaba malo del reumatismo. Me suspendió. Ese hermano Bermúdez de redes, ese hombre no se le pasa una. Algunos dirán, habla Jehová. Eso es murmurar, porque si usted tiene algo que decirle al hermano, dígaselo en su cara, con amor. Dígaselo al pastor con amor derecho, claro, de frente. Porque usted es transparente. Ellos hicieron eso. 5 grandes pecados. Codiciar cosas malas, idolatría. Y la idolatría que se refiere ahí es cuando yo llevo las actividades, las cosas en sí mismas, yo las llevo a un lugar que compiten con la preeminencia de Dios. Hay gente que hacen idolatría del placer. Yo conozco cristianos, amigos míos, que siempre tienen un viaje, siempre tienen una fiesta, siempre tienen un cumpleaños, siempre tienen un compartir. Pero eso es a costa del tiempo de Dios. No cancelan un tiempo de trabajo para eso, pero sí lo de Dios. Y hacen un ídolo de una actividad placentera. ¿Y por qué yo tengo 3 semanas que no te veo? Bueno, porque la primera semana yo me fui de viaje. La segunda semana estaba en un resort. Y la tercera semana tenía que descansar del resort y del viaje. Pero no son así con otras cosas. Idolatría, fornicación, provocación o tentación a Dios, murmuración y codicia de cosas malas. Quiero concluir con algunas ideas fundamentales de todo lo que queremos transmitir. Número 1, las nuevas generaciones de cristianos o simpatizantes con la fe deben saber que esa historia que registra la Biblia del trato de Dios con los seres humanos en el pasado, con los patriarcas, con los libertadores, con los profetas, con el pueblo judío, todo eso tiene un propósito. El propósito es servirnos de ejemplo y amonestarnos para despertar a la realidad de este camino que transitamos al cielo. Y yo quiero que las nuevas generaciones entiendan esa verdad. Hoy tú no estás en la iglesia porque hay que ir a la iglesia, porque hay que ir. No, es que tú estás alimentando tu vida espiritual. Estás en la iglesia porque viniste a recibir palabra de Dios que te garantiza la victoria sobre el diablo y la tentación en la semana que viene. Tú no estás en la iglesia hoy domingo para complacer al pastor o para simplemente traer el diezmo. Tú estás en la iglesia porque aquí hay algo que te da vida. Aquí está el Espíritu de Dios. Si estás enfermo, vas a recibir sanidad. Aquí hay algo que te hace falta. ¡Aleluya! ¡Aleluya! No hay nada de más en lo que Dios ha preparado.
Hay que despertar. Hay que entender. Hay que caer en conciencia que vamos a una meta. Hasta que nosotros no lleguemos al cielo, nosotros no nos hemos graduado de evangélico. Hay gente graduada de evangélico. ¿Y por qué tú no vas a la reunión de mujeres? No, ya. Yo superé eso. ¿Y por qué tú? Yo no te veo en la semana en la iglesia. Es que ya yo estoy a otro nivel. Yo voy los domingos. Porque yo estoy en el nivel dominguero. Si toda la gente que vio la gloria de Dios manifestarse con milagros poderosos, la mayoría de ellos fracasaron por descuidados, nosotros debemos prestar atención a nuestra fe y nuestra relación con Dios. Cada día debemos prestarle atención y cultivarlo. Yo no estoy en la iglesia porque una costumbre, es que yo vengo con la expectativa que Dios me va a dar una palabra que me va a alimentar. Yo vengo con la expectativa que el Espíritu Santo hoy me puede dar el toque que yo he estado buscando. Hoy, yo tengo expectativa de que voy a recibir. Yo no sé si tú vienes con la expectativa de recibir en la casa de Dios, pero el verdadero cristiano llega a la iglesia con deseo de estar ahí, porque tiene la expectativa de que algo Dios le va a dar, algo Dios va a hacer con él, o para algo Dios lo va a usar en esa hora. Aleluya. Segundo lugar, no se llega al cielo por carita. La unción no bajará porque zapatee duro, porque grite fuerte o porque dance en un solo pie. Todo eso puede ser fachada. Dios quiere advertirnos como lo hizo a los corintios en el primer siglo. Nos advierte para que nos veamos en ese espejo. Si somos indulgentes o permisivos con los deseos de la carne, si somos indulgentes con el pecado, como le pasaba a los corintios. Mire una de las cosas que podía pasar en Corinto. Que un siervo de la iglesia de Corinto iba a cualquier fiesta de la ciudad. Pero esa fiesta iban a haber sacerdotisas del culto a Diana que iban a dar la danza del vientre en paños menores y le iban a pasar unos flecos por la cara. Y el siervo, lleno del poder de Dios, ¿usted cree? No, pero pastor, es que yo estoy cumpliendo con la cultura de mi ciudad y nosotros no podemos marginarnos. Los cristianos somos luz. ¿Está entendiendo el argumento? Y debemos estar ahí. Pero ¿en qué posición tú estar ahí? ¿Alumbrando o dejándote tapar? Porque hay que analizar cuál es la posición en la que tú estás ahí. Cuando vamos siendo indulgentes con el pecado se convierte en parte de nuestra cotidianidad. Y por eso yo le digo a la gente, tiene que ser radical en el rompimiento con el pecado. Le decía ahorita a los nuevos creyentes, Satanás le va a mandar los novios y las novias, los amores del pasado. Se lo manda. ¿Qué haces tú buscando en Facebook a Juanita la loca con la que tú salías de parranda? Estás siendo indulgente con el pecado. ¿Qué haces tú acostándote tarde viendo ese canal que de repente mete unas películas que todo se convierte en X? ¿Tú sabes a dónde lleva eso? ¿Qué haces tú dándole seguimiento a una conversación que tú sabes para dónde va? Hace mucho le decía a un grupo de hombres que hasta el saludo los cristianos tienen que revisarlo para que no lo saquen de la comunión con Dios.
Porque hay gente que son muy cariñosas. Yo tenía unos amigos que donde quiera que llegaban decían, hola mi amor. Y si usted llega con esa solfa, de repente va a encontrar a alguien que dice, vamos a conjugar el verbo. Yo voy más lejos. Yo digo, uno tiene que aclararle al que se propasa. Y se lo doy como recomendación a las mujeres. Viene un hombre de esos frescos. Hola, mi amor. No, yo no soy tu amor. Yo soy tu compañera de trabajo, yo soy tu amiga, yo soy tu vecina, pero ningún amor. Yo no soy amor suyo. Cuando usted se lo diga 3 veces, no se va a equivocar. No podemos ser indulgentes con el pecado. No podemos caer en conversaciones provocadoras que tú sabes a dónde terminan. Los corintios tenían la tendencia a ser indulgentes con el pecado, a socializar con el pecado, a dejar puertas abiertas para el pecado. Y Pablo le dice, con la dirección del Espíritu Santo, quiero decirle que no ignoren lo que le pasó a nuestros padres. Eso que le pasó, que la mayoría fracasó, fue porque ellos codiciaron lo mal hecho. Ellos tentaron a Dios. Ellos encubiertamente practicaron la idolatría. Ellos murmuraron. Ellos le fallaron a Dios. Fueron indulgentes con el pecado y cayeron en la fornicación. Y yo les advierto para que les sirva de ejemplo y para que eviten el fracaso. Porque aun cuando fueron testigos de la manifestación de la gloria y del poder de Dios, fracasaron. Y eso me lleva a mi tercera conclusión. Ser testigo del poder de Dios, ver la manifestación de la gloria de Dios en un lugar o a través de un ministerio, no te garantiza victoria individual en el camino al cielo. Dios puede hacer llover fuego del cielo en esta iglesia. Dios puede levantar muertos y paralíticos en esta iglesia. Pero eso no te garantiza que tú vas a llegar al cielo. Tú tienes que vivir una vida agradable al Señor. Eso puede ayudarte a fortalecer tu fe. Eso te puede dar razones para creer, referencias del cumplimiento de las promesas, pero no se puede inferir que vas a llegar a la meta por haber participado de esa victoria. Yo conozco cantidad de gente que dice, pastor, ¿usted sabe dónde yo me convertí? Dime dónde tú te convertiste. En la iglesia tal. ¿Verdad que esa era una buena iglesia? Digo, sí, pero tú te descarriaste. Sí, pero ¿verdad que esa era una buena iglesia? Sí, pero eso no te resolvió el problema, porque estás perdido. Y si no te arrepientes, te vas a ir al infierno. Algunos lo hacen con la familia. Usted conoció a la sierva fulana de tal. Oh, pero yo soy el bisnieto de ella. ¿Y tú qué eres en el Señor? No, nada, yo no voy a ninguna iglesia, pero yo tengo al Señor aquí, muy profundo en mi corazón. Yo respeto la cosa de Dios, pastor, porque yo sé, pastor. Sí, pero te va a ir para el infierno. Sabiendo te va para el infierno. Ser testigo no garantiza que vas a llegar a la meta. Es haciendo la voluntad de Dios que vas a llegar a la meta. Nunca se me olvidan estas palabras cuando medito en esto del apóstol Pablo en 2 Timoteo 4:7, cuando al final de su vida dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, pero también he guardado la fe. Aleluya. No es solamente pelear la batalla un día. Lo que te estoy diciendo, iglesia, no es solamente ganar una batalla. No es solamente en un momento o en una temporada ser usado por Dios. Es esto. La última parte de ese verso 7. He guardado la fe. He
Eso es lo que Dios quiere ver al final, que guardaste la fe. Que vinieron los vientos pero no te tumbaron. Que a veces te doblaste como la palmera, pero volviste a tu lugar porque no te quebró. Oh, yo no sé si hay alguien aquí que entiende lo que dice la Escritura. He guardado la fe, procura guardar la fe, que vengan los vientos, que vengan las batallas, pero tú ahí como un pedernal, soportando con la ayuda del Señor. No me muevo, estoy agarrado de la roca que es Cristo Jesús. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y después de eso dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Debo terminar. Y voy a terminar con esto. No vivas lamentando los sacrificios, las cosas que ha dejado atrás para servirle a Dios. Por el contrario, enfócate en que si te agarras de Dios vencerá todo tipo de tentación. No eres el hombre increíble, espiritualmente hablando. No eres la mujer maravilla, espiritualmente hablando. No eres parte de los 4 fantásticos que llegaron al cielo. No pretendas ser eso. Pretende ser un hombre, una mujer que guarde la fe y que llegue a la meta. Ejemplo y amonestación para los que caminan al cielo. Dios se manifestó, ellos fueron testigos, pero la mayoría no llegó. Y es para ejemplo de nosotros. Amigo, amiga, Dios te ha dado suficientes ejemplos de la Biblia y de los que tú conoces. Y todo lo que Dios provee como ejemplo alrededor de nuestra vida es para evitarnos el fracaso espiritual. Hay gente que están cercados de evangélico, que el hijo es evangélico, que la hija es evangélico, que los nietos son evangélicos, que la mujer es evangélica. Y ellos, los diablos. Y tienen que esperar que Dios, y yo creo que Dios lo hace en su misericordia, los hiere. Y de repente una tosecita, y cuando revisan, un cáncer terminal del pulmón. El 80% de los pulmones dañados y colapsando. Ahí se quiebran y vienen humildemente y se convierten. Oren por mí, a ver si Dios me sana. Yo no sé si tú lo estás haciendo de verdad. Si Dios te ha dado evidencia para evitarte el fracaso espiritual, ¿qué haces lejos de Dios? Si ha visto el testimonio de Dios, la obra de Dios en la vida de un amigo, de un compañero de trabajo, ¿qué haces lejos de Dios? Si eres testigo de lo que Dios ha hecho con esa iglesia que te queda cerca, ¿qué haces rechazando a Dios? Amigo o amiga, Dios está haciendo lo suficiente. Te ha dado ejemplos de la Biblia y de la vida diaria para que tú no fracases espiritualmente. Hoy más que nunca Dios le da recursos a la humanidad para que no fracase espiritualmente. Quizás no te da maná como le dio al pueblo judío, pero te da medios cristianos que te ministran el día entero, continuamente, hablándote de la palabra de Dios. No tienes que esperar el culto de la próxima semana. Todos los días te llevan un culto, un mensaje a tu casa. Dios te ha dado muchos recursos, muchos milagros alrededor de ti, para que tú no fracases espiritualmente. Por eso te digo, medita bien, conviértete a Cristo. Recibe humildemente la amonestación del Señor. Renuncia al pecado. Comienza a obedecer a Dios.
y yo te garantizo que te irá bien y llegarás a la meta. ¿Cuántos declaran por fe que llegarán a la meta? Que así sea, que el Señor te bendiga. Gracias, Padre. Hemos presentado Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Hijo. Esperamos que este tiempo haya sido una bendición para ti. Te invitamos a nuestra próxima presentación. Si quieres comunicarte con nosotros, envía un correo electrónico a eltiempodedios@gmail.com o llámanos al teléfono 809-813-1029, La Romana, República Dominicana. Tiempo de Dios.